Hola nuevamente, bienvenidos a nuestro canal. Somos el equipo Genomadent, conformado por Ángel Eduardo Virto Pérez, Andrea Marín Ángel Hernández, Adriana Lisset García Valdovinos, Ricardo Hernández Nava y su servidor David Ramírez Contreras. En este siguiente video hablaremos acerca de la genética mendeliana. Comencemos. Genética mendeliana. Mendel publicó los resultados de una serie de experimentos que sentaron las bases de la genética como disciplina formal. Aunque el trabajo de Mendel pasó largo tiempo inadvertido, hasta 1900, después del descubrimiento del mismo. Gregor Johann Mendel, que en 1866 desarrolló los principales postulados de la genética de la transmisión con sus experimentos en guisantes de jardín, en él comprobó que los genes se transmiten de generación en generación a través de unos vínculos llamados cromosomas. Los cromosomas que forman parejas proporcionan la base de la herencia biparental. En la formación de los gametos, los cromosomas se distribuyen de acuerdo con los postulados descritos por primera vez por Gregor Mendel en el siglo XIX. Los postulados mendelianos indican que los cromosomas homólogos se segregan uno de otro y se asocian independientemente con otros homólogos segregantes en la formación de los gametos. Las proporciones genéticas, expresadas como probabilidades, están sujetas a desviaciones al azar y se pueden evaluar estadísticamente. Utilizó un modelo experimental para abordar el estudio de los patrones de herencia. Mendel publicó los resultados de una serie de experimentos que sentaron las bases de la genética como disciplina formal. Cuando Mendel comenzó sus estudios sobre la herencia utilizando Pisum sativum, el guisante de jardín, no se sabía de la existencia de cromosomas ni de papel y mecanismos de la meiosis. Mendel pudo determinar la existencia de unidades de herencia discretas y predecir su comportamiento durante la formación de los gametos. Investigadores posteriores pudieron relacionar sus observaciones sobre el comportamiento de los cromosomas en la meiosis con los principios de la herencia de Mendel. Una vez que se estableció esta correlación, los postulados de Mendel se aceptaron como la base para el estudio de lo que se conoce como la genética mendeliana o de la transmisión. Estos principios describen de qué manera se transmiten los genes de padres a hijos y derivan directamente de los experimentos de Mendel. En primer lugar, eligió organismos fáciles de cultivar que podía hibridarse manualmente. En la naturaleza el guisante se autofecunda, pero es experimentalmente fácil realizar fecundaciones cruzadas. Se produce bien y crece hasta adulto en una sola estación. Un cruce monóvido se realiza cuando cruzando individuos de dos variedades paternas, cada una de las cuales presenta una de las dos formas alternativas del carácter en un estudio. Se examina la primera generación de descendientes de tal cruce y luego consideramos los descendientes de individuos autofecundados de esta primera generación. A los padres se les llama P1 o generación paterna. Sus descendientes son la F1 o primera generación filial y los individuos resultantes de la autofecundación de la F1 son la F2 o segunda generación filial. El cruce entre guisantes de variedades puras con tallos altos y con tallos enanos es representativo de los cruces monóbridos de Mendel. Alto y enano son formas o carácter alternativos de carácter, estatura del tallo, a menos que las plantas altas o enanas se crucen entre sí o con otra variedad. Se autofecundarán y mantendrán su pureza, transmitiendo su característica generación tras generación. Los tres primeros principios de Mendel. Teniendo en cuenta los consistentes patrones de los resultados de los cruces monóbridos, Mendel dedujo los siguientes tres postulados o principios de la herencia. 1. Factores en parejas. Los caracteres genéticos están controlados por factores que se encuentran a pares a cada organismo. En el cruce monóbrido entre plantas altas y enanas, cada carácter tiene un factor específico. Cada individuo diploide recibe un factor de cada padre, debido a que los factores están a pares. Son posibles tres combinaciones: dos factores para altura normal, dos factores para enanismo o un factor de cada tipo. Cada individuo posee una de estas tres combinaciones, lo que determina la altura del tallo.
2. Dominancia, recesividad. Cuando dos factores distintos responsables de un carácter dado se encuentran en un individuo, uno de los factores domina sobre el otro, que se denomina recesivo. En cada cruce monóbrido, el carácter que se expresa en generación F1 es consecuencia de la presencia del factor dominante. El carácter que no se expresa en F1 pero que reaparece en F2 se encuentra bajo la influencia genética del factor recesivo. 3. Segregación. En la formación de los gametos, los factores emparejados se separan o segregan al azar, de tal manera que cada gameto recibe uno u otro con igual posibilidad. Este postulado proporciona explicación adecuada de los resultados de los cruces monóbridos. Utilicemos el cruce alto-enano para ilustrarlo. Mendel razonó que las plantas altas P1 tenían par de factores idénticos, como también lo tenían las plantas enanas P1. Todos los gametos de las plantas altas recibían un factor alto como consecuencia de la segregación. De la misma manera, todos los gametos de las plantas enanas recibían un factor enano. Una vez fecundadas, todas las plantas F1 recibían un factor de cada padre, un factor alto de uno y un factor enano del otro, restableciéndose el par. Debido a que alto es dominante sobre enano, todas las plantas F1 eran altas. Cuando las plantas F1 forman gametos, el principio de la segregación exige de cada gameto reciba al azar, bien el factor alto, bien el enano. Una vez se ha producido la fecundación al azar, en la autofecundación de F1 se formarán 4 combinaciones de F2 con igual frecuencia: 1 alto, alto 2, alto, enano 3, enano alto 4, enano enano. Las combinaciones 1 y 4 darán lugar claramente a las plantas altas y enanas, respectivamente. De acuerdo con el principio de la dominancia y recesividad, las combinaciones 2 y 3 producirán plantas altas. Por consiguiente, se predice que la F2 consta de 3 cuartos de plantas altas y un cuarto de plantas enanas, una proporción 3:1. Esto es aproximadamente lo que Mendel observó en los cruces entre plantas altas y enanas. Terminología genética actual. Todos los factores de Mendel son unidades de herencia denominados genes por los genéticos actuales, por cualquier carácter dado, como la altura de la planta. El fenotipo viene determinado por la presencia de combinaciones diferentes de formas alternativas de un solo gen, llamada alelos. Planteamiento analítico de Mendel. Mendel dedujo la existencia de factores impares, ya que había dos rasgos alternativos para cada carácter. Parecía lógico que debieran existir dos factores distintos. El carácter recesivo y su factor no desaparecen realmente en F1, simplemente están escondidos o enmascarados, solo hasta reaparecer en la cuarta parte de los descendientes de F2. Por consiguiente, Mendel concluyó que cada uno de los individuos F1 recibía un factor para alto y otro para enano, pero debido a que el factor o alelo alto es dominante sobre el factor o alelo enano, todas las plantas F1 son altas. Dada esta información, podemos preguntarnos cómo explicó Mendel la proporción. El tablero o cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por Reginald Punnett y es usado por los biólogos para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo particular. El cuadro de Punnett permite observar cada combinación posible para expresar los alelos dominantes, representados con letras mayúscula, y recesivos, letra minúscula. Nos muestra todo tipo de posible de descendientes que podrían producirse en el entrecruzamiento. La probabilidad de que el producto tenga el genotipo BB es de 25%, con B mayúscula B minúscula es de 50% y con B minúscula B minúscula de 25%. Todos los genotipos son alelos, por lo tanto todos son conocidos como Punnett normal o adyacente. El cruce híbrido de Mendel reveló su cuarto postulado, la transmisión independiente. Un cruce que implica dos pares de caracteres alternativos se denomina cruce híbrido o cruce de dos factores. Por ejemplo, si plantas de guisante con semillas amarillas que también son redondas se cruzan con plantas con semillas verdes que también son rugosas, todos los descendientes F1 tendrán semillas amarillas y redondas. Por consiguiente, es evidente que amarillo es dominante sobre verde y que redondo es dominante sobre rugoso. En este cruce híbrido
Si se permite que los individuos de F1 se autofecunden, aproximadamente un cuarto de las plantas F2 expresarán amarillo y redondo, y 3/8 amarillos y rugosos, 3/8 verde y redondo, y un cuarto verde y rugoso. En lugar de cruzar un padre P1 con los caracteres denominantes, amarillo o redondo, con otro con los caracteres recesivos, que es verde y rugoso, se cruzan plantas con semillas amarillas y rugosas con plantas con semillas verdes y redondas. A pesar del cambio de los fenotipos de P1, tanto la F1 como la F2 dan lo mismo que antes. Quienes expresan los caracteres amarillo o verde o liso rugoso son las semillas, no las plantas. Es decir, 1/8 de las semillas F2 que se desarrollan en plantas F1 expresarán, y así sucesivamente. Podemos entender más fácilmente los resultados de un cruce díbrido si lo consideramos teóricamente compuesto por dos cruces monohíbridos realizados independientemente. Piensa en los dos grupos de caracteres que se heredan independientemente uno del otro, es decir, la probabilidad de que cualquier planta tenga semillas amarillas o verdes no está en absoluto influenciada por la probabilidad de que esta planta tenga semillas redondas o rugosas. Así, debido a que amarillo es dominante sobre verde, todas las plantas F1 de este primer cruce teórico tendrán semillas amarillas. En el segundo cruce teórico, todas las plantas F1 tendrán semillas redondas, porque redondo es dominante sobre rugoso. Cuando Mendel examinó las plantas F1 del cruce híbrido, todas eran amarillas y redondas, tal como se preveía. De acuerdo con los resultados similares en numerosos cruces híbridos, Mendel propuso un cuarto principio: transmisión independiente.